El documento Entornos Escolares Seguros es una guía integral desarrollada por la Secretaría de Educación Pública de México que establece estrategias, protocolos y mecanismos para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades escolares. El texto se organiza en 8 secciones principales que abarcan desde acciones formativas hasta coordinación interinstitucional. La primera sección se centra en las acciones formativas en la escuela, destacando el desarrollo de habilidades para la vida como elemento fundamental. Estas habilidades incluyen la regulación de emociones, el diálogo, la empatía y la negociación para el manejo pacífico de conflictos, así como la valoración de la diversidad. El documento enfatiza que estas competencias son parte de la educación socioemocional prevista en los artículos 30 y 59 de la Ley General de Educación. El Programa Nacional de Convivencia Escolar, PNCE, es identificado como el marco principal para implementar estas estrategias. Este programa proporciona asistencia técnica, materiales educativos y recursos pedagógicos a las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México. Entre los materiales disponibles se encuentran paquetes de seguridad y convivencia escolar, ficheros para promover la cultura de paz, cuadernos de actividades para alumnos de distintos niveles educativos y guías para docentes. Un aspecto relevante es la importancia de la participación de toda la comunidad educativa. El documento subraya que es necesario fomentar mecanismos de participación democrática y diálogo, ya que estos elementos son fundamentales para la construcción de entornos escolares seguros. Se enfatiza que la seguridad no surge espontáneamente, sino que es producto de la construcción comunitaria. La sección Por una cultura de la paz explica que la deliberación y la construcción de acuerdos son la base de la participación colectiva. Se propone abordar temas controversiales en los planes de estudio para que los educandos identifiquen el desacuerdo y el conflicto como parte natural de las relaciones cotidianas, aprendiendo a transformarlos en oportunidades de aprendizaje. El documento detalla los mecanismos de participación que deben fortalecerse en las escuelas, entre ellos: 1. Asociaciones o consejos estudiantiles. 2. Comité Escolar de Administración Participativa. Tercera Asociación de Madres y Padres de Familia. Cuarta, Consejos de Participación Escolar. Quinta, Comités de Contraloría Social. Sexto, Consejo Técnico Escolar. Respecto a la participación infantil y adolescente, el texto la identifica como un derecho fundamental y una herramienta para establecer acciones preventivas. La participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes debe estar presente en las acciones formativas, preventivas, de manejo de crisis y en los mecanismos de escucha, detección, atención y canalización de denuncias de violencia. El documento establece diversos mecanismos para promover esta participación. 1. Asambleas escolares y de aula. Consejos estudiantiles. 2. Consultas sobre temas de interés. 3. Buzones escolares para expresión libre. 4. Debates sobre temas relevantes. 5. Espacios para formación y expresión artística. 6. Actividades que fortalezcan valores democráticos. Sobre el manejo pacífico de conflictos, se reconoce que las escuelas no están exentas de problemas de seguridad, pues los problemas del contexto familiar, comunitario y social permean su interior. Se analiza la forma tradicional de entender la disciplina escolar como imposición de orden, lo que puede generar situaciones disruptivas que se corrigen mediante sanciones potencialmente generadoras de violencia escolar. El documento cita a Fierro, 2013, quien afirma que la violencia no es ausencia de convivencia, sino una forma particular de convivir en la que está ausente el diálogo, el aprecio por el otro y el respeto. Por ello, se enfatiza la importancia de enseñar a resolver conflictos en lugar de evitarlos, implementando una metodología básica que incluye hacer un alto, recobrar la calma, hablar y escucharse, determinar necesidades, proponer soluciones, elegir la mejor opción y trazar un plan. El documento continúa desarrollando aspectos fundamentales para entornos escolares seguros, particularmente enfocándose en la educación inclusiva y los protocolos de prevención.
En la sección dedicada a Por una educación inclusiva, se define la inclusión según Booth y Aiscoe 2011 como la participación de todos los estudiantes y adultos apoyando a los centros escolares para que sean más responsables ante la diversidad de su alumnado, sin importar sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento o capacidades. La inclusión educativa implica varias dimensiones: poner en acción valores inclusivos, apoyar el sentimiento de pertenencia, incrementar la participación, reducir la exclusión y discriminación, vincular la educación con realidades locales y globales, mirar las diferencias como recursos para el aprendizaje y reconocer que la inclusión educativa es parte de la inclusión social. El documento enfatiza que la educación inclusiva debe considerar las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de todos los educandos. Dentro de las acciones formativas a implementar, se destacan dos áreas principales: promover la igualdad de género. Se propone generar conciencia en la comunidad escolar sobre el rechazo a creencias, actitudes o comportamientos discriminatorios que dificulten el acceso equitativo a oportunidades. Se sugiere impulsar prácticas coeducativas que ofrezcan las mismas oportunidades de participación, actividades extracurriculares equilibradas entre los sexos, uso igualitario de espacios escolares y lenguaje incluyente y no sexista. Se enfatiza la construcción de una nueva masculinidad que permita a los hombres expresar emociones y librarse de estereotipos de género. Impulsar el valor de la diversidad. Se promueve valorar la diversidad como enriquecimiento para la convivencia y el aprendizaje colaborativo, rechazando la discriminación y superando prejuicios relacionados con identidad étnica, diversidad sexual afectiva, nivel socioeconómico, condición migrante, discapacidad o apariencia física. Las acciones sugeridas incluyen formación docente en estrategias de educación inclusiva, fomento de la autoestima del alumnado, implementación del aprendizaje colaborativo, apoyo con estrategias diferenciadas y la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. El documento dedica una sección a la orientación familiar, reconociendo a la familia como grupo social responsable de proteger a sus integrantes. Señala que cuando las familias participan junto con la escuela en la formación de sus hijos, se obtienen mejores resultados educativos. Se sugieren talleres, pláticas, conferencias y materiales informativos dirigidos a madres, padres y tutores para fortalecer su confianza y autoridad, mejorar la comunicación familiar y apoyar el proceso formativo. Se recomienda la construcción de redes de apoyo entre familias para compartir experiencias y estrategias que promuevan una crianza positiva. La tercera sección aborda la prevención de situaciones de riesgo en las escuelas y comienza contextualizando el regreso a clases en el marco de la contingencia sanitaria por COVID-19, estableciendo que las actividades presenciales solo se reanudarán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. Mientras tanto, el ciclo escolar 2020 a 2021 seguirá un modelo mixto que combina educación presencial y a distancia. En cuanto a las recomendaciones para la comunidad escolar, se establece que 1. La inscripción de educandos debe realizarse de manera inmediata. 2. La falta de documentación no impedirá la inscripción, otorgando un plazo para completarla. 3. Las familias deben participar en la planeación y organización escolar previo a la reapertura. 4. El director debe sensibilizar sobre la importancia de la participación familiar y las medidas preventivas. 5. Las escuelas deben contar con fichas de identificación de estudiantes y sus tutores, con información médica relevante para emergencias. El documento detalla un protocolo exhaustivo para prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. Este protocolo busca evitar la introducción de objetos peligrosos, armas de fuego, armas blancas, sustancias tóxicas que pongan en riesgo la integridad de la comunidad escolar. Se subraya la importancia de implementar estos procedimientos con la participación de madres, padres, tutores y estudiantes. El procedimiento para la revisión de mochilas se establece como última alternativa y debe realizarse con transparencia y respeto a la intimidad. Se divide en 3 fases: antes, durante
y después de la implementación. Previamente, debe conformarse un comité de vigilancia mediante asamblea escolar, elaborar una lista de objetos prohibidos, comunicar claramente el procedimiento y disponer del espacio adecuado para realizarlo. Durante la revisión, los propios estudiantes y personal presentarán el contenido de sus mochilas, sin realizarse revisiones corporales. Después, se establecen protocolos específicos para casos donde se encuentren objetos prohibidos, diferenciando entre aquellos que no representan riesgo inmediato y los que sí lo hacen. El documento establece protocolos detallados para actuar ante diversas situaciones de riesgo en el entorno escolar. En la sección Actuación ante la presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela, se proporcionan orientaciones específicas para casos donde, a pesar de la revisión preventiva, se detecte un arma de fuego o blanca durante la jornada escolar. Las acciones inmediatas recomendadas incluyen mantener la calma, indicar a estudiantes que se coloquen en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, prestar atención especial a estudiantes con discapacidad, permanecer en el aula, cerrando puertas y ventanas, verificar que todos los estudiantes estén en el salón, desalojar áreas de riesgo hacia zonas más seguras, evitar que los estudiantes se asomen por ventanas o tomen fotografías, llamar al 911 y notificar a la supervisión escolar, identificar al portador del arma sin violentarlo. Si es posible, aislar al portador para evitar riesgos. En caso de entrega del arma, depositarla en un contenedor y alejar a las personas, comunicarse con padres, tutores y con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, facilitar la labor de servicios de emergencia, notificar a las familias una vez controlada la situación, realizar simulacros semestralmente. Para situaciones de riesgo en la cercanía de la escuela, como disparos o disturbios en el perímetro escolar, se establecen recomendaciones similares orientadas a la protección inmediata, mantener la calma, resguardar a los estudiantes y comunicarse con autoridades. La sección Manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en contextos de emergencia aborda la importancia del acompañamiento psicosocial ante factores de riesgo inesperados. El documento señala que es fundamental que el sistema educativo enfrente las crisis brindando apoyo para recuperar el respeto a la dignidad, el ejercicio de derechos, los ambientes de aprendizaje y la convivencia comunitaria. Se hace referencia al fichero de herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, que ofrece recursos para facilitar el retorno a un ambiente de paz después de situaciones traumáticas. Se recomienda el uso de recursos artísticos, cuentos, pintura, dibujo, canto, juego, como vías de expresión y recuperación emocional para niñas, niños y adolescentes. El documento estructura las intervenciones en 3 fases. Medidas preventivas, antes, identificar personas del colectivo docente con buen manejo emocional, desarrollar habilidades para manejar emociones como ira o ansiedad, promover habilidades emocionales entre estudiantes, realizar ejercicios de respiración y autocontrol y elaborar inventarios de recursos para emergencias, mantenimiento de la calma durante el evento, hablar con tranquilidad, establecer contacto visual, solicitar respiración profunda, permitir la expresión emocional, establecer contacto físico apropiado y guiar hacia espacios seguros. Derivación y canalización. Después, elaborar un directorio de instituciones de apoyo, identificar contactos clave, establecer comunicación con familias, canalizar casos a instituciones especializadas y dar seguimiento hasta el cierre. Se incluyen recomendaciones del CIPINA para responder a necesidades emocionales después de eventos violentos, no ocultar hechos, cuidar la sobreexposición a noticias, hablar con niños según su edad, mantener rutinas, cuidar el bienestar propio e identificar signos de ansiedad persistente. La sección Mecanismo de detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia enfatiza la necesidad de colaboración interinstitucional entre autoridades educativas locales y otras instancias de gobierno. Se propone conformar instancias multidisciplinarias locales que establezcan mecanismos para prevenir, atender y canalizar casos de maltrato o violencia contra niñas, niños y adolescentes. El mecanismo debe basarse en
con formación multidisciplinaria de especialistas y personal capacitado, métodos de referencia apropiados para casos que requieran protección especial, registros de casos que permitan analizar patrones de violencia, monitoreo del funcionamiento del mecanismo, participación infantil para garantizar que su opinión sea considerada. Entre las consideraciones esenciales se destaca que los incidentes deben tratarse inmediatamente, los métodos deben ser confidenciales, seguros y amigables, se debe generar confianza en el mecanismo, pueden implementarse diversos procedimientos, líneas telefónicas, buzones, salas de chat. El documento reconoce la dificultad de detectar todas las formas de violencia y que pocas víctimas reportan casos. Por ello, recomienda capacitación para identificar signos como marcas físicas, miedo escolar, ansiedad, aislamiento social, bajo rendimiento académico, ausentismo y síntomas psicosomáticos. Para la atención de casos, se recomienda asignar personal responsable con perfil idóneo o capacitado, realizar entrevistas en privado, garantizando confidencialidad, evaluar si la conducta requiere intervención externa o puede resolverse mediante métodos no violentos y aplicar enfoques de justicia restaurativa. Se enfatiza que casos de delitos como hostigamiento sexual, abuso sexual o lesiones deben informarse inmediatamente a autoridades competentes. La sección Consejos para el uso de Internet proporciona 10 recomendaciones para crear conciencia sobre ciberseguridad, dirigidas principalmente a familias. 1. Pensar antes de publicar. 2. Mantener secreta la contraseña. 2. Cuidar la imagen propia y ajena. 3. Verificar información personal en línea. 4. Cerrar sesiones en equipos ajenos. 5. Respetar a los demás. 6. Usar alias o apodo. 7. Limitar la información personal compartida. 8. Asegurar y cuidar cuentas. 9. Crear varios correos electrónicos. 10. Para diferentes propósitos. Finalmente, la sección Coordinación Interinstitucional destaca la importancia de la colaboración entre instituciones y personas que trabajan voluntariamente para proteger a la comunidad escolar. Se presenta un directorio de instituciones federales con sus atribuciones, que sirve como guía para la canalización, atención y seguimiento de casos de violencia. Entre estas instituciones se incluyen la SEP, consejos de participación escolar, asociaciones de padres, CIPINA, SNDIF, Procuradurías de Protección, UNICEF, Fiscalías y Secretarías de Gobierno y Seguridad. El documento Acciones para la construcción de entornos escolares seguros constituye una guía exhaustiva y multidimensional que aborda la seguridad escolar desde un enfoque integral, entendiendo que los entornos seguros no se generan espontáneamente, sino a través de la construcción colaborativa y la participación activa de toda la comunidad educativa. A continuación, se sintetizan los elementos fundamentales del documento. El pilar formativo establece como base el desarrollo de habilidades socioemocionales y para la vida, reconociendo que estas competencias son esenciales para prevenir situaciones de violencia y construir relaciones armónicas. El Programa Nacional de Convivencia Escolar, PNCE, funciona como marco operativo, proporcionando materiales, recursos y asistencia técnica para implementar estas estrategias formativas en las escuelas. Este enfoque educativo prioriza habilidades como la regulación emocional, el diálogo, la empatía, la negociación pacífica de conflictos y la valoración de la diversidad. La participación democrática emerge como un componente esencial, estableciendo diversos mecanismos, asociaciones estudiantiles, consejos de participación, comités, asambleas, que permiten a todos los integrantes de la comunidad educativa formar parte de la toma de decisiones. Se enfatiza particularmente el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, no solo como principio democrático, sino como herramienta preventiva que empodera, aumenta la autoestima y facilita la detección temprana de riesgos. La educación inclusiva se presenta como un eje transversal que reconoce y valora la diversidad en todas sus manifestaciones. Se promueve activamente la igualdad de género, la eliminación de estereotipos, el uso del lenguaje incluyente y la construcción de nuevas masculinidades.
Paralelamente, se impulsa la valoración de la diversidad étnica, sexual afectiva, socioeconómica y de capacidades, enfatizando que las diferencias enriquecen la convivencia y el aprendizaje colaborativo.